Listo, presidente. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde informar de tres urgencias hechas presentes por su excelencia el presidente de la República. En los tres casos retira ya se presenta urgencia en el carácter de suma respecto del proyecto Proconsumidor, respecto del proyecto que modifica el sistema institucional para el desarrollo del turismo y también el que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de límites a la cobranza telefónica de créditos de consumo, esos tres. Y también hay excusas para esta sesión respecto del segundo proyecto de la tabla. Fue invitado el ministro de Hacienda. El señor Briones agradece la invitación y lamenta no poder asistir. Se encontrará en la sala de la Cámara de Diputados en la discusión del proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. Con todo, agradece si la comisión pudiera reiterar esta invitación en una fecha posterior para poder plantear la opinión técnica del Ministerio de Hacienda al respecto. ¿No pudo enviar ningún representante? No. Ya. Démosle entonces. Eso entiendo, por lo menos. Jimena Contreras también pidió especialmente que la excusaran porque fue citada a una reunión urgente. Ya. Entonces, entremos en tabla, en materia. Claro, en primer lugar de la tabla corresponde retomar la discusión del proyecto iniciado en moción de la señora Rincón, señor Iproboste y señores Elizalde y Buenchumilla, que modifica el Código de Procedimientos Civiles y la Ley General de Bancos para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Como comisión, preparamos un texto comparado con el cual solemos trabajar para recordar que en sesiones anteriores la comisión avanzó bastante en el debate y en la aprobación de algunas normas, específicamente las modificaciones al Código de Procedimiento Civil. Entonces ahí vemos como el número 1 del artículo primero, que está referido al artículo 459, que aumenta el plazo para oponerse a la ejecución, fue una materia abordada y ya resuelta por la comisión, como figura en la columna de la derecha. Omití algo importante. Que como deben recordar los señores parlamentarios, bueno, que informamos también a la senadora Aravena, la comisión trabajó sobre la base del boletín de indicaciones, que hubo dos plazos, el primero hasta el 14 de noviembre del año pasado y luego este año 14 y 4 de mayo, y también sobre la base de las propuestas de la senadora Rincón y las propuestas del senador Galilea y comentarios suyos respecto de la propuesta de la senadora Rincón. Y en la última columna entonces está el resumen de los acuerdos de la comisión, ya sea que recaigan sobre indicaciones, y en el sentido estaría cerrado, o que sea un acuerdo para fijar un marco sobre el cual llegar a una redacción definitiva. Entonces el número 1 ya está resuelto y con eso se vieron las indicaciones 1, 2, 2 bis y 2T, todas fueron aprobadas por unanimidad. Después el número 2, referido al artículo 460. Presidente, ¿por qué no nos vamos a las que están pendientes y no a las que están aprobadas? Ya, perfecto. Bueno, ya. Así que en ese sentido... Presidente.
Ya en la siguiente, la número 3, ahí ya, que es un poco el corazón del proyecto, el número 3 modifica el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y solamente hay acuerdos, pero no hay un texto final. Eh, Recuerdo que lo que plantea el número 3 del proyecto aprobado en general, y es lo que está en la segunda columna, eh, que cuando la ejecución recae sobre un bien raíz, el inmueble constituye la vivienda del deudor y su familia, es única propiedad raíz y el deudor ha pagado el 50% o más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar la entrega del bien raíz embargado en prenda pretoria y no su remate. Con todo pacto en contrario será nulo. Sin perjuicio de lo anterior, decretada la prenda pretoria por el juez, el deudor podrá renunciar a ella si a sus intereses conviene. Ahí tenemos en la tercera columna las indicaciones y después las propuestas de la senadora Rincón y del senador Galilea. Y en la última columna, está destacado ahí en amarillo, hubo acuerdo respecto de las siguientes ideas. El monto de la vivienda que se fijó en 8.000 unidades de fomento como monto máximo. La referencia debía ser al único bien raíz. Hubo un gran debate al respecto. Después también se acordó sustituir interposición por notificación, para ser más preciso respecto de los plazos y las consecuencias de uno y otro. Finalmente, también en cuanto a el periodo en el cual no se ha pagado la obligación, la Comisión acordó hacer una referencia de 6 o más meses continuos o discontinuos, entendiendo que los créditos hipotecarios, por regla general, son a muy largo plazo. Y el resto de la proposición del senador Galilea ya está, porque fue aprobada 3-0. Y como consecuencia de esos acuerdos, la Comisión se pronunció sobre las indicaciones presentadas en este numeral. Como está indicado ahí, la número 4 del senador Coloma fue rechazada, la número 5 fue aprobada con modificaciones, lo mismo en la 5 bis, la 5 ter. Yo no sé si retomar la discusión ahí o incluso más adelante, porque a partir del número 8 en adelante ya se encuentra todo pendiente. Yo avanzaría, presidente, yo avanzaría porque tenemos clara esta discusión para poder tratar de despejar lo otro y volvemos a esta. No se escucha, presidente. ¿Qué es lo que está pendiente en este artículo? Está pendiente la redacción del artículo propiamente tal. Lo único que la Comisión... Ya, pero la Secretaría no puede trabajar una redacción sobre la base de lo que ya votamos. Bueno, si no, sí, por supuesto. La Secretaría trabaja una redacción sobre la base de lo que ya votamos. Ya, sigamos. Perfecto. Y entonces, lo que se encontraría pendiente, yo estoy solamente haciendo una relación de cómo ha sido el debate, es a partir del número 8, y todo lo referido, todas las modificaciones a la Ley General de Bancos. Y lo otro que yo me veo como, bueno, recordar e incluir en esta relación sucinta, que la senadora Rincón presentó un documento que puso a disposición de todos los senadores respecto de cómo abordar este proyecto, independiente de las indicaciones que hayan sido presentadas, en el fondo, de qué manera poder llegar a un consenso y acotando el proyecto. Ya. ¿Cuál es la propuesta, senador Rincón? Si no me equivoco, y me ayuda Pedro, la propuesta aquí era incorporar la última frase. Esa. Yo tengo acá también el comparado que usted compartió con la comisión. Si quiere, trabajamos sobre la base de eso también. Yo trabajaría sobre ese, porque ahí está la... Sí, está bien, eso es lo que habíamos conversado en el debate. Claro. Pero sí, después tenemos como que llevarlo a las indicaciones presentadas, etc. Ya. Voy a compartir pantallas yo, entonces.
mejor. Perfecto. Hola, Carmen Gloria. Hola, Felipe. Buenos días. Hola, Hola. hola. Este texto lo tienen los señores senadores, lo compartió la senadora Rincón en el WhatsApp de la Sí lo comisión. tenemos, sí lo tenemos. Entonces, ahí está, senadora Rincón, su propuesta. Yo me iría a las que estaban complicadas, Pedro, porque esto estaba como ok. Sí, absolutamente. Acá, por ejemplo, está lo que yo refería al artículo 444. Se solucionó con la propuesta que conversamos con la senadora Aravena, que Jimé, recogió. ¿esto lo reenviaste o está enviado hace tiempo? Estaba enviado ese día, déjame buscarlo en la Comisión de Economía. Te lo voy a buscar y te lo vuelvo a mandar. ¿Por qué volvimos al 3? Porque incorporó lo del único bien raíz. O sea, aquí está el texto ya resuelto. Si yo avanzaría al 8, Pedro, si esto ya está. Pedro, que la Secretaría incorpore los cambios y de acuerdo a lo votado, porque ya se votó el contenido. Acá, por ejemplo, la senadora Rincón retiró el numeral 4. Ya, por eso, vamos a lo que está pendiente. Es que esto lo hice en base a la discusión que tuvimos y al acuerdo que logramos con la senadora Aravena. Claro. Vámonos a lo que está yo pendiente. lo pongo en conocimiento de la comisión. Sí. Acá hay, en el número 5 también hay una propuesta de la senadora Rincón. Está referido al 465 respecto de que todas las excepciones deberán oponerse en un mismo escrito. La propuesta de la senadora Rincón es agregar un inciso final nuevo. Dice, el deudor que se encuentre en el caso establecido en el inciso tercero del artículo 444 deberá alegar dicha circunstancia al mismo momento de oponer las excepciones y ofrecerá allí los medios de prueba pertinentes. En caso de ser necesario, el juez procederá al nombramiento de un perito con el fin de calcular el porcentaje del capital pagado por el deudor al momento de la presentación de la demanda. El deudor podrá abonar sumas de dinero en la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado si hicieran falta hasta 3 días hábiles antes de la presentación del informe pericial. Jimena, una pregunta. Sí. Jimena, una pregunta. Se supone que el deudor opone las excepciones y en ese momento alega estar en las circunstancias del 444, del artículo 444, ¿cierto? Por tanto, en ese momento él debería decir que ha pagado menos del 50% del capital. Pero después decimos que lo puede abonar hasta 3 días hábiles antes de la presentación del informe pericial. ¿Qué pasa si no hay informe pericial? Porque dice, en caso de ser necesario, el informe pericial es cuando es un tema controvertido. Sí. Pero si la contraparte, si el demandante no controvierte, no genera, o sea, no hay una controversia. No, lo que pasa es que puede haber duda. En ese caso, el momento de pagar el 50% sería al momento de la presentación de las excepciones. No sé si me explico. ¿Puedes leer el 444, Pedro? Que no lo tengo acá. Si me ayudas, Álvaro, para no cambiar la pantalla. Que lo lea por último. Tendría que ser el 444 con la modificación para que haya... Pero aquí, lo único que hace, presidente, es señalar que si es que es necesario, se procede al nombramiento del perito para calcular el porcentaje del capital pagado. Sí, yo digo otra cosa. Claro. Y si no es perito, por tanto, no hay informe pericial. No hay informe pericial, no hay 3 días hábiles antes del informe pericial. Obvio. Por tanto, el momento de abonar el 50% va a ser el momento de la presentación de las excepciones, en ese caso. Exactamente, hasta 3, en el fondo es eso, porque dice que el deudor puede abonar la suma, ya para alcanzar el 50%, que hiciera falta hasta 3 días antes del informe. No necesariamente, porque ponte tú que haya una duda razonable de que está el 50%.
y el deudor dice, no me voy a arriesgar a que se ratifique que no he pagado el 50 y abona la suma para completarlo. Y no está el informe pericial todavía. ¿Está bien enterada? No, sí, está bien, no, sí, sí. Lo que pasa es que lo que habíamos pensado era más allá de que hubiera duda o no, porque claro, en este caso hay duda de que se pagó el 50% y el deudor para asegurarse va y abona la diferencia para que no haya duda en el informe pericial. Ya. Pero yo entiendo que lo que se había planteado es que el deudor podía correr, podríamos decir, a abonar hasta el 50% para quedar en el depósito del 444. Sí. Y en este caso lo va a tener que hacer al momento de presentar las excepciones, no va a tener un plazo adicional si es que no hay informe de perito. Obvio, va a tener en el fondo va a tener que estar enterado antes de que evacúe el informe el perito. Por lo tanto, No, digo otra cosa. Si no se designa perito porque no hay duda, no hay controversia respecto de si se cumplió el 50% o no, va a tener que abonarlo antes, al momento de la presentación de las excepciones. obvio. Oye, un punto, para meter un poquito de pelo en la sopa. Ojo con el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia luego del estado de excepción, porque hace un conjunto de modificaciones de plazo. Entonces sería mirarlo bien para no equivocarnos, para que no sea incompatible. ¿Ya? No, yo no lo he visto en detalle, pero como hay tanto plazo procesal, puede tener un grado de incompatibilidad. No Podríamos creo mirarlo. Felipe. ¿Ah? No creo que se tope. Puede ser que no tengo idea. Puede ser, yo estoy solo advirtiendo porque me acuerdo que había mucho plazo procesal ahí en ese. Yo no me metí en ese proyecto. Después, la tendencia va en la lógica de tener 8 días más el plazo de la tabla de emplazamiento. Entonces, de repente, ponerlo ahí para que. Podemos revisar, pero yo creo que no presenta problema así como está. Sí. Ya tenemos por 44 para que lo lean, Presidente, ¿no? Senador Durana. la única duda que quiero expresar es que yo creo que los plazos tienen que ser claramente definidos. ¿Hasta cuándo un deudor puede llegar con el 50%? Porque en general, en lo común, los deudores no saben si es que finalmente lo que se está enterando ese 50%, si es que lo toma desde el valor de las cuotas o el 50% del valor capital. En un crédito hipotecario de 300 cuotas, él puede tener pagadas 150 cuotas y no necesariamente refleja el 50% del valor capital. Entonces, cuando estamos hablando de el bien raíz de la única propiedad, yo creo que tenemos que tratar de ser lo más claro y lo más simple posible en beneficio del deudor. Yo entiendo que lo que se estableció es el 50% del capital. Sí. Por tanto, es más, por regla general, que el 50% del tiempo o de las cuotas. Porque ustedes saben que se va. Así es. Las primeras cuotas pagan más interés que capital y las últimas cuotas pagan más capital que interés. Por por eso tanto, el 50% del tiempo no alcanza a ser el 50% del capital. Ahora, si dejamos abierta esta opción de que haya un perito, yo creo que en general es tratar de usar la norma general en materia de plazo, pero que sea clara y definida en beneficio del deudor. No, a propósito de lo que dice el senador Durán, lo que yo digo es lo siguiente, que es que primero, podemos leer el 444 y después señalar que este nuevo inciso lo que va a establecer dos plazos distintos en los hechos y van a depender si se nombra o no perito, algo que además decía el juez en caso de ser necesario. No se explica lo que es ser necesario, pero bueno, tendremos que ser necesario cuando no es un hecho indubitado el monto del capital pagado. Ahí eventualmente tendrá que ser nombrado un perito, pero si es un hecho indubitado no se nombra perito. En ese caso, el deudor, para acogerse al 444, va a tener que pagar el 50%, si no lo tiene pagado en ese momento, va a tener que pagarlo al momento de la presentación de las excepciones, en el momento en que opone las excepciones. Y por tanto no rige el plazo que se plantea en la oración final,
que es 3 días hábiles antes de la presentación del informe policial, porque no va a haber informe policial, porque no va a haber perito, porque no va a ser un tema, digamos, cuestionado o controvertido, cuál es el porcentaje que tiene pagado el capital a ese momento. No sé si me explico. ¿Podríamos leer el 444? Sí, presidente. Quedaría con lo que ya está aprobado de la siguiente manera el inciso tercero. Si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo avalúo fiscal no excede de las 8.000 unidades de fomento y constituye el único bien raíz del deudor respecto del cual este último ha pagado a la fecha de la notificación de la demanda el 50% o más del capital adeudado, el acreedor no podrá solicitar su remate sino después de haberse producido 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Para efectos de este artículo, se entenderá que un bien raíz tiene la calidad de único cuando efectivamente ha sido la única propiedad del deudor durante los últimos 12 meses, contados hacia atrás desde la notificación de la demanda. El deudor deberá alegar y acreditar dicha circunstancia en el momento procesal correspondiente. Bastará, para acreditar la circunstancia de bien raíz único, una declaración jurada y protocolizada ante notario público. La falsedad en el contenido de esta declaración será sancionada con arreglo al artículo 207 del Código Penal. Mira, hay 2 comentarios sobre el 444 que quedó pendiente. El primero es que el senador que Lilia planteó que tenía que ser meses continuos y discontinuos porque efectivamente lo importante era tener una mora acumulada de 6 meses. Si bien hay normas de imputación de pago que establecen que se va pagando, digamos, la cuota más antigua o más remota, de todas maneras, si hubiera controversia de cuál es la cuota pagada, por eso se planteó entonces que pudiera ser discontinuos. Pero dada como está la redacción, podría ocurrir que una persona en 20 años de crédito hipotecario, durante 8 años, se haya atrasado en 6 cuotas y por tanto haya caído en mora en 6 cuotas, pero las pagó finalmente. Tal como está redactada la norma, uno podría entender que esa persona no se puede acoger al 444. Pese a que pudiera estar, digamos, pese a que no tenga los 6 meses de mora acumulada, sino que haya tenido 6 meses de mora, pero que lo haya pagado posteriormente. No sé si me explico. O sea, planteemos la siguiente manera: una persona que paga por internet todos los meses y ocurrió que por descuido o porque tuvo problema económico, durante 6 meses pagó 2 o 3 días después del vencimiento de la cuota. Para todos los efectos prácticos, esa cuota no está morosa. No hay 6 meses acumulados, pero él sí tuvo 6 meses de mora. Entonces yo le agregaría una palabra en el 444 que diga 6 meses continuo o discontinuo de mora, yo no sé si acumulada o vigente, para que quede claro que lo que se establece es que cuando la persona acumula 6 meses de mora, en ese caso entonces no puede tener, perdón, acumulado 6 meses de mora o más de 6 meses de mora para acogerse a este beneficio. No me queda claro. Mira, leamos cómo dice lo que dice la norma respecto a usted. Dice, para acogerse a este beneficio, Sí, tiene que tener el 50% del capital adeudado, ¿ya? sí, sí. Y por tanto no se puede solicitar su remate, sino después de haberse producido a lo menos 6 meses con... Ahí lo cambió. Discontinuo, discontinuo, porque esta no está actualizada, esta Ya. versión Dice 6 meses continuos o discontinuos de mora. de mora, correcto. Ya. Para todos los efectos, si yo pagué 6 cuotas atrasado, aunque esté al día, yo tuve 6 meses discontinuos de mora. Se produjeron ya 6 meses discontinuos de mora. No está en 6 meses discontinuos. O sea, No, pues está... se aprobó con continuo y discontinuo. Si lo que pasa es que lo que está mostrando en pantalla no está de acuerdo a lo que se votó. Se votó que fuera continuo y discontinuo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ya no tiene los 6 meses continuo o discontinuos de mora porque pagó el 50%. No, porque dice haberse producido a lo menos 6 meses continuos o discontinuos de mora. Si la persona pagó 6 meses atrasado, aunque está al día, tiene 6 meses discontinuos de mora, porque se produjeron 6 meses discontinuos de mora. Y lo que aquí dice es, sino después de haberse producido 6 meses discontinuos de mora.
Se produjeron los 6 meses discontinuos de mora. Presidente, No, por tanto, habría que agregar 6 meses discontinuos acumulados o vigentes, no sé, hay que buscar una palabra adecuada. Esto fue lo que introdujo el senador Galilea, porque la propuesta nuestra no lo llevaba. Sí, lo que pasa es que el Senado Galilea tenía sentido porque pudiera haber, independientemente de las normas de imputación de pago, podría haber que una persona fue pagando intermitentemente. Entonces, lo que él decía es que al mes 5 paga. Cada 5 meses va pagando. Y dice, mire, no se produjeron los 6 meses continuos de mora. Sí, Por pero tanto, paga. me puedo acoger a esto. Claro, pero paga, po. Ese es el punto. Ha ido pagando. Una persona que tiene una actividad que no es formal ni regular y que va teniendo, y nos pasa mucho en el sector de los emprendedores, y va pagando y se mantiene al día, ese es el punto. No, es que el senador Galilea se refería a otra hipótesis. Supongamos que el año tiene 12 meses, ¿ya? Y yo pago el 6º mes y el mes 12 del año. No, fíjate de lo continuo discontinuo. Lo que yo estoy tratando de decir es que si una persona está al día, aunque haya tenido deuda, ese es el punto. Está bien, pero lo que estamos redactando ahí dice algo distinto. presidente, Senadora Aravena. es que yo coincido con la senadora Rincón, porque aquí el tema es la forma en que está redactado, después de haberse producido, el que se haya producido 6 meses de mora, no dice relación con que actualmente él tenga, digamos, mora. Ese es como el tema. Yo creo que ahí hay que mejorar la redacción, porque sería un castigo y puede que esté al día. Efectivamente, es del sector turismo, tiene ingresos 3 meses al año, se atrasó 6 meses, pero si uno ve su situación actual, está al día. Entonces, yo creo que ahí hay como la forma en que está redactado hay que mejorarlo, en mi opinión. Por eso, una fórmula podría decir, que es precisamente lo que yo estaba proponiendo, que como se agregó la palabra discontinuo, para evitar que en 12 cuotas se pague la cuota 6 y la 12, por tanto, nunca se producen los 6 meses continuos, que fue lo que planteó el senador Galilea, dijo, porque independientemente que hay normas de imputación de pago, yo pago y el banco imputa el pago a la cuota más remota, ¿ya? Pero podría ocurrir que se impute el pago a la cuota el mes que se verificó. Entonces, para evitar que cada 5 meses o 6 meses se esté pagando una cuota para evitar que los 6 meses sean continuos, podría producirse el absurdo que de 12 cuotas yo he pagado solo 2. O sea, tengo 10 meses de mora, pero como pagué la cuota 6, no tengo los 6 meses continuos. Entonces, el senador Galilea dijo, hay que agregar discontinuos, eso se votó y se acordó agregar discontinuos. Pero agregando discontinuos, si la conjugación verbal que utilizamos es haberse producido, ocurre que si la persona durante 10 años, por decir algo, se atrasó en el pago de 6 meses, aunque esté al día, y aunque haya pagado esas 6 cuotas, se produjo la mora en 6 meses discontinuos. Por tanto, no podría cogerse el beneficio, y lo que es absurdo. Entonces, habría que poner algo así como haberse producido a lo menos 6 meses o más continuos. No, pues es haberse producido a lo menos 6 meses. En lo más está de más, ¿eh? Porque es a lo menos. A lo menos 6 meses continuos o discontinuos de mora acumulada. O 6 meses acumulada, o vigente, sí. no sé. ¿No? Presidente, cuando hablamos de un crédito hipotecario, estamos hablando siempre en que el mínimo es 15 años y el máximo pueden ser 25 años. Es decir, entre 240 y 300 cuotas que está adeudado un cliente, porque esta ley se refiere exclusivamente a la defensa de una propiedad. Entonces, si bien tiene lógica y cuando lo explicó el senador Galilea, efectivamente lo que se trató de evitar es justamente lo que usted está planteando, yo creo que habría que ser bastante fino en la redacción, porque es obvio que en 300 cuotas, si un crédito está a 25 años, es probable que nos vamos a encontrar con en la historia del crédito en que una persona pudo haber estado 6 meses atrasado. Por lo tanto, yo creo que finalmente tendríamos que evaluar, mandatar la fórmula que permita que la redacción sea lo más fina posible para no perjudicar
al deudor presidente, estableciendo a lo mejor lo que usted mismo ha planteado, en que no se va a aceptar en que se acumulen 10 cuotas en un periodo de 12 meses, en donde el cliente ha estado haciendo la bicicleta atrasando 5 meses de manera continua. Quizás debiese ser la redacción la que debiésemos encargar para cumplir el desafío de este artículo. Gracias, presidente. Coincido Gracias, con... doctora. Jimena, una pregunta. Yo entiendo que el punto de lo que queremos regular es que al momento de acogerse al beneficio, la persona no debe tener una morosidad de 6 meses o más. Así es. En ese momento, si tiene menos de 6 meses, se puede acoger al beneficio. Entonces, quizá la otra posibilidad es no hablar de mora acumulada, pero cambiar la conjunción haberse producido, porque no sé si Álvaro o Pedro nos pueden ayudar. Esa Pero fue en definitiva, que la persona tiene que tener, en ese momento no puede tener 6 más de cuotas morosas, 6 cuotas morosas. más de 6 cuotas morosas. Tú lo diste en el clavo, porque en el fondo es eso. Pero en ese momento, vigentes en ese momento, o sea, que en ese momento estén morosas, porque el senador Durán tiene un punto. Si yo voy a pagar 244 cuotas, es altamente probable que las 244 me puedan atrasado en 20 cuotas y las haya pagado fuera de plazo. Pero puedo estar incluso al día y tener al final solo 2 meses de morosidad. Y cuando me vaya a coger, porque usted ya tuvo 10 cuotas o 20 cuotas morosas, ya se produjeron 20 morosidades y aquí solo se le aceptan 6. Y uno dice, no, pero es que en este momento debo 2 meses, no debo, esas ya las pagué. Entonces lo importante es que en ese momento él esté con 6 meses de morosidad. Continuo soy continuo, pero tenga 6 meses de morosidad. No sé si Álvaro o Pedro van a ayudarnos, quizás se puede cambiar el haber producido. La palabra es haber producido, hay que cambiarlo. Presidente, tal vez Sí. si se dice en positivo y decir, el acreedor solo podrá solicitar su remate si existen 6 o más meses, continuo y continuo demora. En vez de ponerlo en negativo, no podrá, sino, y al revés, el acreedor solo podrá Si no solicitar su remate si existen. Si no existen. Sí. 6 o más meses. Claro, si no existe, perdón, sí, claro. Solo podrá solicitar su remate si no existen, si no acumula. Sí. No. Yo entiendo que lo que nosotros queremos evitar es que el cliente mantenga un juego sobre la base de estar siempre 5 meses de mora y va pagando una cuota. Y mantiene un arrastre de 5 meses hacia atrás. Por lo tanto, Es lo que planteó el senador Galilea. quizás la Presidente, propuesta debiese ser que no acumule estos 5 meses en una cantidad de tiempo. Porque eso significa que efectivamente está haciendo una bicicleta manteniendo 5 meses de mora. Así es. Sí, adelante. Presidente, disculpe, porque yo lamentablemente, como no estuve presente en este debate, pero yo entiendo que el propósito es justamente poder regular una situación muy grave que ocurre con el tema de los remates de casas y sobre todo cuando es la única casa. Ahora, para efectos bancarios, los bancos jamás pierden. O sea, si la persona se mantiene en mora 5 o 6 meses, no va a perder un peso porque le va a cobrar intereses sobre intereses. Entonces, no sé si este articulado tiene que ir en función de si paga, cómo paga el deudor, porque eso ya es o sea, él sabe cuando toma un crédito hipotecario, cualquier crédito, que si se atrasa le van a cobrar intereses que siempre van a ser importantes. Por lo tanto, no sé si yo estoy entendiendo mal, pero lo que yo básicamente estaba entendiendo es que lo importante es que esté en mora 6 meses en el momento de que quiera hacer efectivo, digamos, esta posibilidad, no al revés. Eso es. Porque aquí no a mí me si debe 6 meses, porque el estricto por esos 6 meses que debe se los van a cobrar 3 meses, se lo gratis. Ese es un tema que también está acá, o sea, yo creo que hay que abordarlo de una vez por todas. Y de verdad nos hemos demorado mucho en avanzar y nos estamos quedando, presidente, en un detalle de la redacción que yo creo que la Secretaría lo puede salvar,
y avancemos. La senadora tiene Ya. todo. Entonces, mira, hagamos lo siguiente, mandatemos para la Secretaría no haga una propuesta acogiendo lo que se ha planteado aquí en el debate. Es decir, que lo relevante es que la persona al acogerse al beneficio no puede tener 6 meses de mora. Y esos 6 meses pueden ser 6 meses, pero en ese momento, 6 meses de mora acumulada, que pueden ser los 6 meses justo los inmediatamente anteriores o pueden ser 6 meses intermitentes para el pasado. Exacto. Yo creo que Pedro y Álvaro entendieron perfectamente el punto. Sí, ¿ya? lo que pasa, presidente, si me permite, es que el punto de este inciso tercero del artículo 444, claro, se entiende que es en beneficio del deudor, que tiene una serie de otras características, como particularmente que se trata del único bien raíz del deudor. Y la norma lo que hace ahí es beneficiar en el sentido de poner una limitación al acreedor. Es el acreedor el que no podrá demandarlo si es que el deudor no acumula 6 meses continuos de mora. Sí, pero desde la perspectiva del acreedor, el acreedor no puede llegar y demandarlo. Pero el deudor tiene que poner la excepción, ojo. No, pero abrió una norma, presidente, y tiene razón Pedro, que dice que no puedes llegar y demandar si no tienes ciertas bases. ¿Cuáles son? Que al menos tengáis 6 meses de atraso. Es que yo entiendo que el sistema funciona al revés. No, Siempre se obviamente puede el deudor podrá poner la excepción. Yo digo lo siguiente, nosotros no podemos prohibir la demanda. No, lo que estamos diciendo... Eso es lo que está haciendo el inciso tercero, está prohibiendo la demanda. Tiene que reunir al menos 6 o más meses continuos y discontinuos de mora. No prohíbe la demanda, dice la ejecución, prohíbe la ejecución, no es la demanda. Lo que prohíbe es el remate. Exacto. Eso es lo que tiene razón el presidente. Nosotros no podemos prohibir que se demande. Si hay un deudor, pero no va a poder rematar. El acreedor siempre puede demandar. Sí, podría hacerle su remate, estoy de acuerdo. En eso estaba pensando. No es una prohibición a la demanda. No, a su remate. Lo que pasa es que el deudor puede oponer, esto es una excepción, podríamos decir, sui generis o especial. Puede poner esta excepción al remate, diciendo, ¿sabe qué más? Ningún problema, usted me demanda, pero no me puede rematar, no puede ejecutar este único bien raíz, porque primero es mi único bien raíz, cosa que tengo que acreditar, por declaración jurada, por último, si es que no hay otra forma, y además porque no tengo 6 meses de deuda. Por tanto, si la persona va pagando la secta todos los meses, de ahí en adelante, aunque no pague las otras 5 cuotas, se entiende que no lo pueden rematar. Porque puede pasar... Obvio, pero no se puede prohibir una demanda. No, estoy de acuerdo. Si yo me equivoqué, era remate. Nuestro sistema opera que el deudor puede oponer excepciones y el tribunal es el que acoge las excepciones. Así es. Usted tiene razón, y lo importante aquí es que en el fondo estamos diciendo, si alguien está atrasado, voy a inventar, 11 meses, logra sacar adelante su emprendimiento y paga 7, no lo van a poder rematar porque el saldo es menor a 6. Punto. Sí. Eso es. Vamos a buscar una manera de precisar para que quede eso claro en ese inciso tercero. Ya, porque entendemos que hay 2 requisitos copulativos, el que sea único bien raíz y que no haya 6 meses de mora. Exactamente. Ahí él podrá oponer esa excepción al remate. Sí. Ya. Estamos. La Secretaría queda mandatada. Confiamos en la buena pluma de Pedro y Álvaro. Ahora vamos a ver el otro proyecto. ¿O seguimos en este, presidente? Volvemos al 46. Sigamos con lo que estaba pendiente. Ya. Es que son muchas cosas pendientes. Volvemos al 465. Perfecto. Senador Rincón, usted decide. ¿Qué cosa, presidente? No, sigamos avanzando, si esto está claro. Ya. Entonces, aquí volvemos a donde comenzamos. No, bajemos, si esto está claro, Pedro, que hay que arreglar la redacción. No, pero ustedes quedaron mandatados para proponer la redacción. Entonces, en el inciso tercero, el 444 y en este 465. Perfecto. Si el fondo estamos de acuerdo.
Entonces, Sí, ahí sigamos lo que hay que precisar, es que yo insisto que de acuerdo a esta redacción habrían dos plazos distintos. Si se nombra o no perito. Si no se nombra perito, el plazo al momento de poner las excepciones. Si se nombra perito, es 3 días antes de la entrega del informe pericial. Eso a mí me suena raro, que haya dos plazos distintos que dependen de un tercero o de la decisión de una Si se nombra decisión. no perito, claro. ¿Ah? Si se Claro. nombra no perito, está sujeto a Si una no nombra perito, condición. me suena raro, Claro. porque los plazos deberían ser más pero bueno, pero si queremos darle un tiempito más, podrá hacerse la excepción cuando se nombra perito. Es mínimo. Sí, pero para el deudor no es relevante, porque el deudor dice ya yo voy a pagar y voy a tratar que se nombre perito, y no le nombran perito, y no pudo abonar. No, pero él sabía, presidente, pero él sabía que para oponer esta excepción tenía que tener pagado el 50% al menos. Sí, la regla general para ir a la segura va a ser pagar el 50% al momento de presentar la excepción. No poner la excepción. Ya. Porque, ya, sigamos. Presidente, ¿en qué hipótesis nos pusimos? Que se le cuestiona que tenga pagado efectivamente ese 50%. Y el juez dice, ¿sabe qué? Voy a nombrar un perito. Y el deudor tiene la posibilidad de decir, sí, en la duda prefiero pagar algo más para que no me remate porque el perito dice que no es el 50%. Eso es lo que está diciendo. Ya. No lo hemos votado aún. Pero no es más que eso. O sea, aquí en el fondo lo que estás diciendo es, si hay una duda, el deudor puede enterar la suma para que no exista la posibilidad de que le rematen. O sea, lo que estás haciendo es protegerlo a él, nada más. No va contra el deudor. Solo una consulta, ¿quién paga el perito? No. Eso es, acuérdate que eso se ve igual que en las normas generales, quién paga el perito, y va a resultar de las costas y demás. Lo que estamos diciendo es que él libremente puede ir y pagar más en caso de que el informe pericial sea negativo. Ok. Presidente, usted hizo una pregunta. Esta propuesta fue aprobada 5-0 en su oportunidad, pero con la intención de incorporar de alguna forma la idea contenida en la oración final de la propuesta de la senadora Rincón, en el sentido de alcanzar el 50% del capital adeudado que hiciera falta. En el fondo, lo que aprobó la comisión, si quiere ahora yo comparto pantalla, yo lo voy a mostrar acá. Ahora, al mismo momento de presentar las excepciones, alguien podría decir que esta es una nueva excepción. Bueno, la verdad es que usted sabe que siempre hay un abogado creativo que establece cómo interpretar la norma de una manera distinta. Eso es, presidente. Mire, la penúltima columna, la norma aprobada agrégase en el artículo 465 el siguiente inciso final nuevo. El deudor que se encuentra en el caso establecido en el inciso tercero del artículo 444 deberá alegar dicha circunstancia al mismo momento de oponer las excepciones y ofrecerá allí los medios de prueba pertinentes. En caso de ser necesario, el juez procederá al nombramiento de un perito con el fin de calcular el porcentaje de capital pagado por el deudor al momento de la presentación de la demanda. Como se destaca ahí en la última columna, esta propuesta del senador Galilea fue aprobada 5-0, pero también, como destaca ahí, con la intención de incorporar de alguna manera la idea contenida en la oración final de la propuesta de la senadora Rincón, en el sentido de que el deudor podrá abonar sumas de dinero que se cuenta corriente del tribunal necesario para alcanzar el 50% del capital adeudado que hiciera falta hasta 3 días hábiles antes de la presentación del informe. Por eso la propuesta que estabas leyendo en el otro comparado que ya lo Así es. Sí, lo que pasa es que en el fondo estoy retomando con lo que se debatió y se acordó en su momento. Sí, nos vamos a morar una eternidad porque lo que estamos revisando es lo que trabajamos con la senadora Aravena, que recoge toda la discusión. Lo que pasa, senadora, discúlpeme, pero ese es mi trabajo. Yo tengo que dejar constancia que esto fue aprobado por la Comisión 5-0 y lo único pendiente es introducir una idea que es la que viene contenida en su propuesta. Lo
que te decía es que el texto que estábamos revisando ya lo había incorporado. Hacía justo lo que tú estabas diciendo, nada más. Exacto. Era para no estar retrocediendo. Presidente. Álvaro. Sí, que yo creo que es pertinente recordar que en su minuto la comisión solicitó la opinión del profesor Maturana sobre Sí. este punto en particular. Y él se pronuncia respecto justamente de la referencia a la presentación del informe pericial. Y ¿Qué dice? lo pertinente dice que se propone sustituir la presentación de informe pericial por citación para oír sentencia, dado que no siempre este será necesario, se refiere al informe pericial. Además, ello acontecería solo en caso de haberse presentado excepciones, lo que no constituye la regla general en un juicio ejecutivo. Por ello, agrega, debiera regularse el caso que no se opongan excepciones, en cuyo caso debería verificarse consignación por el ejecutado para enterar el 50% del capital adeudado y la del pago de dividendos para que no exista una mora o simple retardo de ellos superior a 6 meses, hasta antes de la aprobación de la tasación del inmueble en el cuaderno de apremio. En este caso se pondrá término al procedimiento ejecutivo. Tiene razón el profesor, ¿eh? Podemos compartirlo también en pantalla. Sí, Estamos estableciendo dos plazos. El de las excepciones, y pudiera no ponerse excepciones, y el del informe perito, 3 días antes, y podrían haber informe pericial. Entonces él habla de la citación para oír sentencia, ¿no? Claro. Sí. A mí me parece que es un plazo único, común, se ponen todas las hipótesis. Lo otro es que sea más simple, es decir, que el deudor podrá abonar hasta el 50% o el 50% hasta 3 días antes, no, como dice. Es que la citación para oír sentencia tampoco también es un... Presidente, a mí me parecía más simple, no sé si Pedro se recuerda lo que habíamos discutido en algún minuto, que era en el fondo que hay un plazo para poder enterar o abonar la cantidad y con eso se cierra o precluye la oportunidad para el deudor. Claro, eso es lo que comenta el profesor Maturana, que él sugiere que ese plazo sea al momento de citar para oír sentencia. A mí me parece razonable la propuesta del profesor. ¿Y si la recoge Pedro y Álvaro y la redactan? Perfecto. O sea, cogemos lo que plantea Jimena, pero el principio de lo que plantea Jimena, pero con el plazo que establece el profesor senador Durana. Me parece bien lo planteado por el profesor Maturana, solo que aquí hay un problema de tiempo. ¿Será así, presidente? Está hablando senador Durana. Perdón. Solamente la definición del tiempo, porque entre el minuto en que la persona ha recibido esta demanda, pone las excepciones y se presenta la opción de un informe pericial, es distinto al minuto en que finalmente puede haber una sentencia ejecutoriada, que sería el último plazo que tiene el deudor para llegar con el 50% del valor capital. Lo importante es dejar muy claro en la norma lo que significa el monto que tiene que pagar este deudor para efectivamente cumplir lo que exige la norma de tener cancelado más del 50% del valor capital, porque usted comprenderá que ya no van a ser 6 meses de mora, van a ser muchos más al minuto en que se genere esta sentencia ejecutoriada, y hay que tener mucha claridad con los intereses, gastos de cobranza y todo lo que significan los valores que aumentan este valor capital. Una precisión, la citación de sentencia no es
la dictación de sentencia, ni mucho menos que la sentencia esté ejecutoriada. Es cuando el juez dice, ya, se acabó la controversia, ahora yo, yo voy a pensar, a reflexionar para resolver. Por favor, las partes guarden silencio, ahora es el momento en el cual yo resuelvo. Es la citación de sentencia, eso es. Que es antes. Senadora Rincón. Puso una propuesta ahí en el chat de la comisión que a lo mejor podría recoger o solucionar el problema. En la línea de lo que usted acaba de decir, Ana. No se ha recibido, senadora. Ahí sí, ahí llegó. El deudor podrá abonar las sumas de... Estoy con un problema de internet. El deudor podrá abonar las sumas de dinero en la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado que hicieran falta hasta 3 días antes de la citación. Sentencia. Ahí sí el la anterior, senadora. Ahí sí, ahí llegó. Estaba con un lío aquí. Sí. No había diferencia. Eso es lo que eso es. Podemos trabajar con eso, sí, perfecto. Sumas de dinero en la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado que hicieran falta hasta 3 días hábiles antes. Sí, pero es que, ojo, la citación, yo no sé, tiene que ser hasta antes de la citación para oír sentencia, porque la citación para oír sentencia tampoco es una fecha cierta. ¿Y cuál podría ser, presidente? Hasta la citación para oír sentencia. Ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que propone el profesor Maturana? ¿3 días hábiles o la citación para oír sentencia como plazo, Álvaro? Él propone sustituir solamente informe pericial por citación para oír sentencia, por lo que corregimos que el plazo no lo... ¿3 días hábiles? Claro, eso lo mantendría. Pero la citación por sentencia es una fecha conocida por las partes. No tiene fecha. No, hay un plazo, pero el juez. Entonces diría hasta la citación por sentencia. Sí, hasta la citación por sentencia. No 3 días antes. Perfecto. Y ahí recogemos, Álvaro, lo que dice el profesor, ¿no? Hasta la citación por sentencia. Pedro. Sí. Claro, sí, él propone eso, pero no eliminaba lo de 3 días hábiles anteriores. ¿Presidente? Sí. Adelante. En ese contexto ya no quedaría como obligatorio el tema del informe pericial. O sea, habiendo informe perito o no, toda persona deudora podría, digamos, acceder a esta situación. Porque ya eliminaríamos el requisito de informe pericial. O sea, puede que exista, pero no es obligatorio para pagar 3 días antes. Nunca ha sido obligatorio. Ah, ya, perfecto. Ok. ¿Ya? De hecho, que en caso de ser necesario, el juez procederá al nombramiento de un perito. Ya, eso. Y después el deudor podrá abonar sumas de dinero en las cuentas no necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado, si le falta. Hasta antes de la presentación de informe pericial. De la citación a oír sentencia. Exacto. Si me dudas si se puede, en los 3 días hábiles ahí, un procesalista podría ayudar así. Si la citación para oír sentencia, ¿cómo se calculan los 3 días antes? Me refiero a que si se cita oír sentencia, es evidente cuáles son los 3 días hábiles antes. ¿Presidente? Pero ¿cómo se puede saber cuándo se va a citar a ver sentencia? Porque es un plazo que el juez tiene cierto grado de, si bien está regulado, tiene cierto grado de discrecionalidad. Pero sin días, po. Hasta antes de la citación a oír sentencia. Ya, perfecto. Dejémoslo así. ¿Ya?
Entonces Presidente, quedaría sin los 3 días, ¿no es cierto, presidente? Hasta que el juez Hasta que dictó llegue la sentencia, situación. se acabó el plazo. Ya. presidente, ¿Sí? una pregunta. Senador Arboe. ¿Este proyecto lo vamos a alcanzar a despachar hoy día? No, Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo, una sugerencia procesal. creo, presidente, que no, porque faltan las redacciones de Álvaro y de Pedro. Sí, lo que pasa es que además, está bien, yo entiendo que la Secretaría puede apoyarnos, pero la labor legislativa tenemos que hacer nosotros, digamos. Pero mi punto tiene que ver más bien con que si no lo vamos a alcanzar a despachar hoy día, yo sugiero que en esta discusión tengamos sentado un procesalista al lado. Estoy de acuerdo. Nosotros en la Comisión de Constitución, cuando teníamos estos proyectos que eran mucho más farragosos desde el punto de vista de los procedimientos, invitábamos 2 o 3 personas que estuvieran al lado de nosotros, de acuerdo a la comisión, digamos, y íbamos avanzando y nos hacían ver ciertas inconsistencias, porque ninguno de nosotros es experto procesalista y podemos cometer errores. Voy a poner un solo ejemplo, porque estamos legislando y me parece que es súper bueno avanzar este proyecto, pero por ejemplo, nos estamos poniendo en el caso de que una persona no puede pagar el porcentaje del crédito, ¿no es cierto?, insoluto, que no ha pagado, y le sacan remate de la casa. ¿Y qué pasa con el caso, por ejemplo, del que aportó de pie el 90% y no pudo pagar el 10%? Buen punto. Lo que estoy planteando, se dan cuenta que hay como detalles, pequeños detalles que pueden enredarnos al proyecto, y la idea es que salga impecable. Entonces, si de repente invitamos a un profesor que nos acompañe en esta discusión, que son los que están metidos en los temas estos de los remates, quizás nos pueden orientar, para no equivocarnos, porque de repente de buena intención podemos cometer un error. Una sugerencia, sin ánimo de dilación para que no se malinterprete, sino al contrario, de evitar errores. Yo no soy procesalista y creo que es delicado cometer un error en esto, porque está en juego la casa. No sé, una sugerencia. Sí, senador Arboe, eso significa que deberíamos ver el otro proyecto ahora en lo que queda de sesión. No digo eso, digo que sigamos si quieren, pero que la comisión de No, yo repente... estoy de acuerdo con su propuesta. No sé qué opinan los demás integrantes de la comisión. Pero, perdón, ¿cuál sería la La propuesta, Secretaría está de acuerdo. presidente? Invitemos a un profesor de Derecho Procesal en todo lo que queda pendiente para que cuando vayamos discutiendo los aspectos técnicos sean consultados al experto. ¿Cuánto nos queda pendiente, Pedro? Perdón, presidente. Nos quedan varias normas del Código de Procedimiento Civil y después nos toca abordar la Ley General de Bancos, que queda el artículo 2. Pero si uno de repente, yo pienso, si por ejemplo, para ahorrar tiempo, que la comisión se pone de acuerdo en 2 procesalistas, que da lo mismo, puede ser, no sé, Maturana, puede ser Núñez, da lo mismo, que sea, que la comisión determine. Y le mandamos el proyecto para que nos haga una mención y en la próxima sesión nos acompañen y vayamos, oye, abiertamente. No, es que ya se votó esto. Bueno, se reabre, si uno puede. La idea es que la ley quede bien, porque es súper importante lo que está detrás de este proyecto. Pero no nos vayamos a equivocar en un plazo que nos puede generar un problema, digamos, nada más. Sobre la base de la decisión política. Es que la comisión ya tomó la decisión de avanzar en esto. No es que el procesalista nos venga a decir, no, sabe que no me gusta, no está en discusión. La pregunta es, ¿cómo materializamos esta voluntad política? Presidente, Adelante, senadora Aravena. yo estoy de acuerdo. Yo creo que dado que son temas tan específicos, todos tenemos la profesión de abogado y por lo tanto, por más asesores que tengamos, tampoco son expertos en esto. Yo creo que si queremos que la ley quede perfecta o lo más cercana a la perfección, vale la pena escuchar a algunos especialistas y ojalá enviarles el proyecto de tal manera que vengan con cierto análisis de la redacción y de sugerencias y que nosotros tengamos la voluntad de sacar esto rápido, porque de verdad es un muy buen proyecto y creo que es de urgencia, pero como es de urgencia y es tan necesario, tiene que salir bien. Así yo muy de acuerdo que podamos hacer una... Senadora... Yo suscribo lo que dicen los senadores Arboe y Aravena y yo haría la siguiente propuesta. La próxima semana va a ser semana regional, ¿ya? Por lo tanto, no va a haber secretaría para poder avanzar. Y yo no sé cómo están ustedes el día viernes, dedicarlo a
el lunes siguiente de la semana regional, dedicarlo en varias horas a sacar esto, porque de verdad es urgente. El lunes siguiente es el 26, post plebiscito. Sí, o el martes 27, toda la mañana, dedicarlo a esto. Yo estoy disponible Perfecto. jornada completa, pero insisto en esto. Ojo, si la próxima semana es regional y tenemos eventualmente disposición vía Zoom de poder tener una sesión con los profesores, a lo mejor lo podemos sacar rápido. A lo mejor los profesores dicen, ¿saben qué? Mire, sí, efectivamente, le damos, no sé, hasta el próximo martes o miércoles que lo estudien, y nos juntamos el otro jueves, o miércoles, no tengo idea, y hacemos un Zoom, y avanzamos, y lo despachamos el otro martes. Sería Nosotros como Secretaría no tenemos problema de sesionar la próxima semana, ninguno. presidente, ¿por qué no hacemos una sesión el próximo miércoles? Igual, Les damos a los profesores de hoy día hasta el martes para que nos den su claro. opinión, una idea. Yo creo que puede ser... Sí, de hecho, el profesor Maturana presenta una serie de observaciones que pasan las consultas que le hicimos. Sí, yo tengo algunas observaciones, pero son sobre, como yo falté algunas de estas sesiones, son sobre texto ya votado, pero mi ánimo no es generar un lío, sino que si es que los profesores dicen, mire, sabe que es conveniente esto otro, pues, me pusieron el caso de, como decía, el que haya aportado el pie el 90% y que solo el 10%. ¿Cómo soluciona eso? Yo no soy experto en esta cuestión, entonces por eso creo que es mejor de repente tener a un par de profesores. Yo sugiero, los que estuvieron aquí, invitamos en su oportunidad, que vino acá Raúl Núñez y el profesor Maturana, que son procesalistas. Sí, pero y se dedican a estas cosas. yo entiendo que es el 50% de la deuda, o sea, Sí. del crédito. Del crédito, así es. O sea, Pero si se abonó una parte, pero el 50% del crédito. claro, pero tiene razón, presidente, el senador Arboe, que si el Claro. crédito es el 10%, no va a perder la casa, pues, como... Sí, pues, porque absurdo. es el 50% del 10%, o sea, el 5% total. ¿Cachai? Igual van a decir que es una deuda, que es Sí. a ver, aquí hay dos cosas que es súper importante que tengamos claras en este proyecto. Este proyecto aborda dos situaciones. Una, el valor del remate, que estamos cambiándolo y no puede ser el 25% de la carga fiscal, ¿ya? Porque puede pasar lo que dice el senador Arboe, por una deuda en una casa comercial, la persona termina perdiendo su casa a precio huevo. Y dos, el tema de, ¿no es cierto?, de cuánto es la deuda y cómo puede oponerse al remate, que es lo que estamos hablando aquí, y que obviamente tampoco puede ser un absurdo como el que se plantea. Entonces, me parece bien que hablemos con los profesores, me parece bien lo que se propone respecto de pedirles la opinión y el martes tener su informe y el miércoles resolver. Esto es urgente, además hoy día lo planteamos fuera de pandemia, Sí, pero hoy sí, día es sí. urgente producto de la pandemia. Muy de acuerdo. Otro presidente que es importante, la Ley General de Bancos es espejo del Código Procesal Civil, por lo tanto no deberíamos tener mucho problema si resolvemos la parte procesal. Presidente. No está el presidente. Sí, sí está. Está sin micrófono. ¿Cuál sería la propuesta específica para poder someter la consideración si la puede repetir el senador Arboe o la senadora Rincón? Porque además la senadora Rincón tiene fecha para despachar el proyecto. Lo que planteaba era que le enviáramos, que designáramos dos procesalistas, que sugiero que podían ser el profesor Raúl Núñez y el profesor Cristian Maturana. Se les manda hoy día o mañana el proyecto, a ellos hoy día en la tarde, y se les pide que por favor le den una mirada procesal, porque la decisión de la comisión es despachar esto lo antes posible, pero tenemos dudas procesales para que haya compatibilidad con el código, etc. Y se les invita a una sesión especial el día miércoles, en la cual exponen, nosotros nos damos 3-4 horas de tramitación del proyecto, despachamos todos los temas procesales y eventualmente lo despachamos el mismo o el martes siguiente. Mira, hagamos lo siguiente. De todas maneras, habría que mandarle anticipadamente aquellos respecto a los cuales queremos que se pronuncie. Están ya los informes por escrito que ellos mandaron y los invitamos a la sesión a participar. Exacto. ¿Cuándo sesionarían? Ellos ya enviaron informe. Lo importante es que participen activamente en el debate. ¿Cuándo sesionaríamos para invitarlos?
Tengo una duda, presidente. Senador Aravena. Básicamente, si vamos a trabajar con el texto que tenemos ahora o con el texto corregido o en los artículos que ya vimos de la Secretaría. O sea, ¿a qué le vamos a enviar a los profesores? Porque eso implica un tiempo de la Secretaría. O vamos a mandar el proyecto como está y ahí lo vamos arreglando en el camino. Buen punto. Presidente, Álvaro, sí. sí, en su minuto, lo que se le envió tanto a los senadores como a la Corte Suprema para que emitiera su informe fue un comparado que tenía las propuestas de los senadores Rincón y Galilea. Y sobre eso ellos ya se pronunciaron y enviaron sus comentarios y también lo hicieron presente en la comisión. Pero Por no lo tienen, tanto, ¿perdón? pero no tienen esta nueva Pero propuesta. no tienen esta nueva, claro. Eso es Ya, lo que no tienen, claro. Exacto. Ya, entonces mandémosle la nueva e invitémoslo. La propuesta ¿Ya? de la señora Rincón y... Mandémosle lo que ya tenían Perfecto. y la nueva, como ya emitieron un informe sobre lo que ya teníamos, no es tan dramático. Y les Nosotros, damos la nueva que tienen. ¿Ya? presidente, nosotros recogimos parte de la discusión, entre otras cosas, lo que puso el profesor Raúl Núñez. Entonces yo creo que es importante mandársela. Ya. ¿Cuándo haríamos esta sesión? Miércoles, Ya. Próximo miércoles, ¿a contar de qué hora? de las 9:30 en adelante, para que lo saquemos. Ya, 9:30 está total despacho. Sí, por favor. Ya, Yo creo que el miércoles hay que poner una hora de término. No, pues esto puede ser todo el día y 9:30. ¿Ah? de 9:30 a 11:30. No, Sí. 1:30. A una, pongámosla a una. Oye, si 9:30 terminamos a antes, una. mejor. Pepe, a la 1 Nueve- si terminamos ya. antes. ¿A qué profesores invitamos? Núñez y Maturana. Perfecto. Si no pudiera uno, ¿a cuál otro podemos invitar? Si no pudiera, a ver, si no pudiera alguno de ellos, está el profesor Silva también, estoy pensando en los que generalmente invitábamos a Constitución, ¿eh? Que también vinieron la otra vez ellos. José Sí, Pedro también. Silva. José Pedro también, ¿no? ¿Se Sí. acuerda? Sí, sí. ¿La Cruz? Ya, invitemos a esos tres y vemos cómo nos va, ¿ok? Ya. Ah, y el otro Perfecto. está Volari también, eventualmente. Perfecto. La Volari es bueno. Sí. Habría que mandarle Ya. la propuesta. Pero lo que sí es importante, yo creo que en esta etapa del proyecto, para que no lleguen con la idea de que si no les gusta el proyecto, digan que no les gusta, sino más bien decirles, mire, esta es la decisión de la comisión, estamos avanzando y lo que queremos es ver que los plazos del proyecto sean adecuados y estén en armonía con otros plazos del código. Porque si no, lo que puede venir es decir, sabe que no estoy de acuerdo. Y eso ya es otra discusión. Ya, estamos de acuerdo. Entonces, próximo miércoles a las 9:30. Ya. ¿Está confirmada que 9:30 la próxima semana a regional, 13 horas. senador Rincón, usted que es de comité? ¿Está confirmada que Sí. la próxima semana regional? En la consulta que se hizo a todos los comités, hoy día terminaron de responder Evópoli e Independientes, que eran los únicos que faltaban, y hay unanimidad. Ya, perfecto. Así que Entonces, próximo miércoles de 9:30. hay regional la próxima semana. Ya, próximo miércoles de 9:30 a 1 de la tarde. 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. Presidente, Perfecto. presidente, Sí, senador Aravena. en todo caso, aunque no hubiera regional, yo no sé cómo está la agenda de los demás, pero tenemos economía a las 9:30 los miércoles. Sí. Yo tengo pesca y la bajaría, y tendrían que ver los demás si pueden hacer algo. En el caso de que no hubiera. Yo tengo minería, pero a las 12, pero puedo pedir que alguien me reemplace a la bancada. Okay. No hay problema. Ya. Ya está. Senador Aravena, usted había pedido la palabra. No, no le he pedido. Ah, ya. Gracias, Lo echábamos de pero menos, no. por eso nada. Ya. Pasemos entonces al otro proyecto. Segundo Presidente. proyecto. Senador Durana. Solo pedir que a las 11 me voy a desconectar porque estoy en paralelo con la tercera subcomisión de presupuesto, que estoy viendo la partida del Ministerio del Trabajo. Ok. Sí, Pedro, esta sesión pasemos al está próximo proyecto. citada hasta las 11. Sí, Perdón, esta una sesión pregunta. citada hasta las 11. ¿Quién está como representante del Ejecutivo en la sesión de hoy día? Nadie. Nos abandonaron. Bueno, se aprobó en general y No, en la discusión en particular lo esperamos nadie. todos. Sí.
Y bueno, y el ministro de... Ya, como lo llegaron al representante del Ejecutivo y la decisión era votarlo hoy día en general. Sí, pues, Sí, perfecto. ¿Puede poner el proyecto en pantalla? eh, Y lo... sí, por supuesto. ¿Lo puedes compartir tú, Álvaro, o lo comparto yo? Lo estoy abriendo, dame un segundo. Por favor. Y para poner un poquito en contexto la importancia de este proyecto, contar que los datos que voy a citar son datos de la Fiscalía Nacional Económica o de la Comisión de Mercado Financiero. La CMF dice que en julio, solo en julio, se realizaron 30,4 millones de compras con tarjeta de crédito, por montos que superan los 2.183 millones de dólares. Esa es la magnitud de la situación. Lo que está pasando es que la fijación de las tasas de intercambio establece los costos de transacción para las empresas, es decir, cuánto le cobran a cada empresa por utilizar algún medio de pago electrónico, tarjeta de crédito, Transbank, etc. Y el problema que está produciendo es que muchos pequeños locatarios y medianos están viendo cómo sus costos de operación se ven aumentados o se ven abultados, digamos, producto de que Chile tiene proporcionalmente costos de transacción muy altos que no se justifican en el área electrónica. Cuando uno mira y observa lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, que hicieron una ley especial en Australia, en Canadá, los costos de transacción son mucho más bajos y eso aumenta la competitividad, disminuye el margen, disminuye el costo y por lo tanto aumenta el margen para los pequeños y medianos empresarios. Entonces esto es un tema súper determinante para la economía chilena, particularmente en el área de la economía digital y sobre todo pensando en la crisis. Pensemos, por ejemplo, un restaurante. Un restaurante hoy día tiene un margen entre un 12 y un 15%, en algunos casos hasta 20%, pero de ese margen hay que descontarle, por ejemplo, entre el 4 y el 5% por concepto de cobro, de transacción. Entonces, si en cada una de las ventas se produce esto, la disminución es considerable, o sea, el aumento del costo es considerable. En consecuencia, por eso es tan importante meter este proyecto y avanzar en esto. Yo estoy consciente de que la tasa de intercambio que yo pusimos en el proyecto, los autores, es una tasa referencial, y probablemente el gobierno va a tener que cambiarla y da lo mismo. Pero el punto es que de una vez por todas se avance en esto. El gobierno habló de que iba a mandar un proyecto de esto hace 8 meses y lamentablemente, y yo entiendo, producto de la pandemia no lo ha hecho. Creo que esto es una forma para que el Senado no tengamos que seguir el juego de o la Cámara de Diputados que venga otro proyecto allá, o bien no aparezcamos nosotros digamos, avanzando más rápido. Creo que lo más importante es avanzar más rápido en esto. Eso es. Perfecto. Bueno, este proyecto lo que establece básicamente es regular los límites máximos de las tasas de intercambio y lo más relevante está en el artículo 3º, que establece como tasa máxima a cobrar un 0,3% del valor de la operación tratándose de tarjeta de crédito y un 0,2% del valor de la operación tratándose de tarjetas de débito y de prepago, que es el que está ahí en pantalla. Y tiene un artículo segundo que establece definiciones legales para efectos de determinar qué es lo que por distintos conceptos: tasa de intercambio, operaciones domésticas de pago con tarjeta, régimen de tarjeta y el tipo de tarjeta. Eso básicamente. Bueno, estábamos citados para votar en general este proyecto, así que vamos a recoger la votación. Pedro, ¿puede recogerla, por favor? Perfecto. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor y coincidiendo plenamente que es regularlo y pronto y que esperamos llegar a acuerdos con el porcentaje de tasas, pero es un buen indicio que estemos partiendo nosotros. Y a favor de todas maneras. Gracias. Senadora Rincón. Por favor. Senador Durana. A favor, señor secretario.
Senador Arboe, A favor. senador Elizalde, A favor. unanimidad 5-0, aprobado en general. Está bien. Mira, tenemos que citar al de turismo también, que ese está con urgencia. Y tenemos que citar también está con urgencia el proyecto de Cobranzas telefónicas. cobranzas telefónicas, sí. Dimos cuenta hoy. Yo propongo que se lo votemos en general para abrir paso por indicaciones. ¿Este artículo único? No, son 2 artículos, me parece. Sí, Un son artículo referido a la pandemia y otro Y artículo otro, permanente. correcto. Entonces, una posibilidad es que lo votemos en general, porque en la próxima sesión ya haremos plazo por indicaciones. Yo creo que ese proyecto hay que cambiarlo sustantivamente. Porque el La estándar sesión del continúa. miércoles, dice el presidente, En la misma sesión del miércoles podríamos votarlo en general, lo ponemos en primer lugar de la tarde. ¿sí? Y lo Para- votamos en general para Perfecto. abrir plazo por indicaciones. ¿Les parece? Sí. Ya, y me quedó dando vuelta el tema de la citación del plazo por ahí sentencia. Pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Pero yo tengo entendido que es concluido el plazo para la observación a la prueba. Pero no es un plazo fatal, o sea, no es un plazo... Ahí es donde yo tengo la duda, si es que se tiene que hace con 3 días de anticipación o ligeramente el plazo para citar hoy sentencia. Pero eso lo vamos a resolver con los procesalistas en la próxima sesión. No sé si hay otro tema. Ha llegado, perdón, una pregunta reciente. ¿Habrá llegado la respuesta del Banco Estado al segundo oficio que mandamos, no? No, nada. Bueno, y sí estamos entonces. Sí, gracias, presidente. Ya, entonces, en síntesis, el próximo miércoles a las 9:30 votamos en general el proyecto de llamados telefónicos, cobranza telefónica, o gestores de cobranza, en rigor, ¿Sí? y para abrir plazo de indicaciones, y inmediatamente vemos el otro proyecto hasta votar despacho. Por los Gracias. invitados. Perfecto. Perfecto. Nos vemos. Gracias. Estemos bien. Chao, chao, gracias. La grabación se ha detenido.